Vamos a estudiar el Salmo número 38. Un salmo precioso para mí porque, bueno, creo que como humanos nos identificamos, y cuando yo miro a este gran hombre, cuando miro este héroe, cuando miro este siervo, miro también a un hombre que padeció como nosotros padecemos también, y esto me alienta, porque de lo contrario nosotros estaríamos bien defraudados del servicio que hiciéramos. Pero esto tampoco nos exime de la responsabilidad que Dios tiene o Dios nos delega a nosotros. Vamos a ver este hombre clamando aquí. Yo no sé si nosotros escribiéramos un diario y escribiéramos nuestras angustias, nuestros miedos, quizás al ver años atrás nos daríamos cuenta de cuánto hemos crecido y de cuántas cosas ridículas hicimos. Si nosotros nos retrocedemos cuando éramos jóvenes, hermanos, nos vamos a dar cuenta cuántas malas decisiones tomamos, cuántos consejos no hicimos caso y muchas cosas que ahora podríamos rectificar. David está en un momento, David ha tenido en su vida, como todos nosotros, una vida de éxitos, pero tuvo una vida de héroe, tuvo cantos en su pueblo, tuvo una vida de poder del pueblo. David llevó a Israel a la más alta cúspide, lo llevó a ser un imperio, fue un reinado resplandeciente bajo su administración. Pero también David tuvo algunos pecados espectaculares. David tuvo depresión, David cayó en la depresión, David cayó en el miedo, David cayó en enfermedad. Entonces esto me hace sentir más humano y me hace sentir el amor de Dios y poder reconocer los falsos predicadores cuando dicen que la gente no se debe de enfermar, que la gente no se debe deprimir, que la gente... Estoy viendo hombres de verdad, hombres de Dios, hombres que Dios mismo declara en la palabra que caminaron conforme al corazón de Él. Ninguno de los sinvergüenzas que predique hoy en día, Dios ha escrito algo de Él. Pero de estos hombres que nosotros vemos y no tienen vergüenza de declarar su pecado, porque la Biblia es tan maravillosa que no ocultó en la historia las cosas vergonzosas de la familia. Aquí se contaron las cosas vergonzosas de la familia. La familia real de David tuvo un montón de pecados, homicidios, violaciones, rencor, envidia, persecución. O sea, mi Señor, ¿por qué mi Señor permitió que se escribiera esto? No es como cuando los candidatos políticos andan en campaña que parecen ser dioses, no tienen defectos y son lo último, hermano. Hasta ya están bien viejos, tratan de maquillarlos en la foto y sacan una foto, creo que de la primera comunión o algo, que salen ahí, pero no es la que anda, no es la realidad de ese individuo. Sin embargo, estos hombres de Dios fueron tan honestos que Pablo, Pedro, todos, hermanos, sus caídas, sus vergüenzas están escritas aquí. Yo no sé si en la iglesia lleváramos una memoria de nuestros pecados y yo ya me imagino la congregación leyendo ese libro. Sería un gran libro, ¿verdad? Los pecados del hermano Ver. El hermano Ver en 1900 tantos cayó, ¿verdad? Y luego el hermano Luis, y luego cada una de las hermanas ahí y esta hermana no aparecía, y aparecería un montón de cuestiones ahí. No, hermano, no ponga eso, está muy feo. Pero sin embargo, mi Señor, siendo sabio, sabiendo que iba a haber una iglesia pecadora, una iglesia que en el futuro tenía que seguir el ejemplo, esta iglesia tenía que darse cuenta que aún los más santos fallaron y que lo más grande era el amor de Dios, la misericordia de Dios para con ellos, y que el poder del Espíritu Santo era el que los estaba asistiendo. Gloria a Dios por eso, hermanos. Eso es maravilloso. Ahora este héroe me enseña a mí me da vergüenza enfrentarme a este héroe, porque este héroe, yo no sé si usted es tan valiente de confesar su pecado, hermano. Si le dijera que lo confesáramos el domingo aquí en la iglesia, hermano, no sé, aquí hay unos hermanos que yo admiro. Hay unos hermanos, aquí tengo extremos en la congregación, unos hermanos que apuntan a los dos extremos.
Tuve un hermano que algo a la fuerza subió la familia allá a hacer unas cosas allá, ¿verdad? Y yo no lo hubiera hecho eso, pero él lo hizo. Él lo hizo. Ahora, si tuviéramos la práctica de confesar cuando hemos ofendido, decirle, hermano Aníbal, yo quiero declarar en esta sesión que he ofendido al hermano Aníbal y quisiera delante de todos ustedes pedirle perdón, disculpa, sería excelente. Y si el hermano Aníbal se hace allí, ¿verdad?, que no me perdona, ya no importa, porque la iglesia sabe que yo confesé y le he pedido perdón, y me liberaría, el Señor me liberaría. Entonces, vamos a ver algo como esto aquí, pero de un hombre, no estamos hablando ni más ni menos que el rey David, un hombre precioso, un hombre que caminó de acuerdo al corazón de Dios, que nosotros pues no le llegamos. Pero, ¿qué puedo aprender de eso? Vamos a ver. Entonces, Salmo 38, verso 1. Este salmo se le llama un salmo penitente. Y yo creo que todas mis oraciones son penitentes para mi Señor también, clamando perdón por todo lo que hacemos en el día nosotros. Pero vamos a ver, Salmo 38 dice, Salmo de David para... Vamos a ver, voy a buscar una versión. Esta versión me gusta más. Bien, canto de David para el recordatorio del Shabbat. Dice aquí, vamos a leer aquí, oh Yahvé, no me reprendas en tu ira. David, hermanos, estaba clamando al Señor, pero ¿qué es lo que clama David? Yo no recuerdo en este momento que alguna vez le clamé a mi padre cuando me castigaba, o a mi madre, a veces ni chance me daban, pero yo no sé si alguna vez clamé, o ustedes han clamado como hijo a sus padres, no sé, pero uno de los grandes errores que cometemos los padres es castigar a nuestros hijos cuando estamos enojados, airados, porque queremos desahogarnos en ellos. Entonces ya no es una corrección, ya no un castigo, sino que es una venganza y es más fuerte, hermano. Si nos agarran encolerizados, es tremendo. Entonces, ahora, eso es un padre terrenal. Ahora imagínate un padre eterno que me agarre con ira. Entonces David dice, mi Señor, no me agarres enojado. David estaba clamando, David sabía que había pecado. Algo interesante de David es que David no dice, no me castigues. Sino que, mira la parte B del verso, dice, ni me disciplines cuando estés enfurecido. No me castigues cuando estés enojado. Yo no digo que no me castigues. David no está diciendo que no lo castigue. Porque nosotros, hermanos, por nuestros pecados, por nuestras transgresiones que hacemos conscientemente, Dios nos debería de estar corrigiendo. Pero David dice, ¿sabes qué? Yo acepto tu corrección, pero está él pidiendo, no me castigues enojado. David clama que no lo castigue enojado. Yo soy un llorón con mi Señor, y yo creo que mi Señor pues es misericordioso conmigo, hermano, porque para las maldades que yo hago, creo que mi Señor hasta muy poco Él me retribuye. Pero en todo caso, yo como David clamo que tenga piedad de mí. David decía, David no estaba pidiendo que no lo castigara. Ay, hermano, y si yo pido perdón, ¿cree que el Señor no me va a castigar? No, no se trata de eso. David dice, yo no quiero que tú me castigues enojado, mi Señor. No quiero que me disciplines enojado, porque David tenía temor de Dios. Un temor reverente. Ahora, ¿tendríamos ese temor nosotros, hermanos? ¿Tenemos ese temor reverente nosotros? Ahora, imagínate que muchos podemos estar en pecados no confesados. Este salmo me ha enseñado mucho. Fíjate que David dice, no dice que no lo castigue, sino que no lo castigue mientras esté enojado. Él reconoció que merecía un castigo, pero pidió que Dios fuera moderada su disciplina, que fuera tolerable, que fuera moderada su disciplina. ¿Verdad? No, papito, no me pegues. Algo como eso. Alguien que no tiene temor de Dios, hermanos, comete cualquier cosa, vive en pecado y
si no le pasa nada, bueno, para mí no es hijo de Dios. Porque Dios no pasa por alto el pecado. Tarde o temprano le viene la disciplina a uno. Pero a veces uno no se acuerda de los pecados, pero sí siente la disciplina. Y a veces, Señor, ¿y por qué me está pasando esto? Y aquí, en la iglesia, cuando se predica, Dios les declara por qué. Dios le está declarando por qué, pero a veces nos hacemos oídos sordos. Entonces David había pecado, pero David estaba clamando que Dios no lo castigara enojado. Tenía temor de él. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? Ahora, una iglesia que teme a Dios es una iglesia que tiene sabiduría. Una familia que teme a Dios es una iglesia que tiene sabiduría. Pero cuando no tememos a Dios, cuando dejamos de congregarnos, la iglesia desobediente, las familias desobedientes, los hermanos desobedientes, después caen en desgracia. Ninguna familia que esté dejando de congregarse, una hermana decía, yo siempre soy cristiano aunque no venga a la iglesia. Ese cuento contárselo a Dios, no a mí. Queriendo evadir la responsabilidad de congregarse. ¿Cuál es el mandamiento? No dejar de congregarse. Ay, no, yo siempre soy salvo, si ando allá afuera, el domingo voy a los partidos, pero soy... No, a mí no me estén dando garabato, es con Dios que va a arreglar. Dios ha dicho, no dejes de congregarte. Y cuando Dios no deje de congregarte, ¿cuántas veces me debo de congregar? Yo no debería faltar a ningún culto, que es la oportunidad de dar alabanza a Dios y de aprender para guiar a mi familia. Donde voy a adquirir la sabiduría no es viendo las novelas, no es viendo películas, yo no voy a adquirir nada de sabiduría ahí. Es increíble, yo a veces paso hasta media hora queriendo encontrar algo que me alimente en la televisión y no lo encuentro. Miren, yo creo que solo hay 3 canales de ciencia. No sé qué cable tienes tú, pero a veces yo quiero aprender algo. Yo quiero aprender algo y no estar gastando mis ojos de choto. Quiero aprender algo y son pocos los argumentos interesantes que salen ahí. Y a veces cuando es algo interesante le digo a mi esposa, a ver, mira, esto es interesante. Hoy estaba viendo una película de unos indios, no indios de los indios, sino indios de la India, que les dicen hindú, yo no sé por qué, pero no son indios, los indios de verdad. Entonces había un niño de 12 años que era hinduista, ¿verdad? Y bueno, y luego conoció un cura y el cura le empezó a hablar de Cristo. Él tenía fe en el hinduismo y el niño lo impactó Cristo y decía, ¿y por qué un Dios hace eso de matar a su hijo? Y le iba a preguntar al cura, bueno, y ya era cristiano, era hinduista y era cristiano, y de ahí pasó por una mezquita y estaban unos musulmanes y estaban adorando a Alá, también adoró a Alá. Entonces cuando ellos iban a comer, se echaban al fuego y le hacían como un musulmán, luego se persinaba como un católico y luego adoraba, y el papá le queda viendo, ¿sabes qué? ¿Qué? Le dice el niño, no me importa que, es más, no me importa si crees en algo que yo no esté de acuerdo, pero no puedes creer en todo sin tener cuidado, debes de creer solo en una cosa. ¿Cuántos de ustedes son padres sabios que pueden orientar a sus hijos? Y no decirle porque sí, no, eso es necio. Usted debe una explicación a su hijo, arguméntele a su hijo. ¿Por qué somos creyentes, papá? Porque sí, no, eso es necio. Explíquele por qué somos creyentes. Papá, ¿por qué no ponemos el árbol de Navidad? Explíquele por qué no lo ponemos. ¿Por qué no tenemos un Buda aquí? Explíquele por qué no tenemos un Buda. ¿Por qué no celebramos los 15 años? Ah, no, si no se los echan. Debe de explicarle por qué no vamos a la par de las celebraciones mundanas. Respeto. David tenía respeto. No me castigues enojado. Sabía que el castigo lo tenía seguro, pero lo que estaba clamando era que no lo hiciera enojado. Gloria a Dios, porque Dios tiene misericordia. ¿Sabes qué, Padre? Castígame como hijo,
Somos libres los creyentes de pedir misericordia, hermano. De pedir, yo lo he dicho aquí, no solo una vez lo he dicho, no sea bobo, arrodíllese y llórele al Señor. Usted es un sinvergüenza, sí, pero llórele, porque Dios es misericordioso. Por muy malos que seamos nosotros, hermano. Bueno, ahí vimos un pícaro. Estamos estudiando el libro de Reyes y vimos acá que era un gran sinvergüenza. Pero cuando Dios lo vio contrito y humillado, ¿qué hizo el Señor? Cambió, hermano. Aprendamos. La iglesia debe ser instruida y sabia. Ay, me estoy yendo de la patada. Revise su familia, hermano. Revise su conducta. Haga una lista de sus pecados. Cuente. Me congrego, ofrendo. Me pongo a pensar yo. Si Dios viniera y le dijera, mi hija Loida, venga para acá. Mi hija Loida, ¿cómo me sirve usted aquí en mi reino? ¿Qué lugar ocupa usted? Hágase la pregunta a cada uno de ustedes. Si Dios viniera y lo llamara, ¿por qué ven para acá? ¿Qué lugar ocupas en mi reino? ¿Predica? No. ¿Entregas tratados? No. ¿Enseñas en la escuela dominical? No. ¿Vienes a todos los cultos? Unos que otros. No. ¿Estás en la limpieza? No. ¿Estás en los refrigerios? No. ¿Y entonces qué? ¿No se ha puesto a pensar que si usted respeta a Dios y su papá le ha dicho que busque su reino, ¿cómo lo estás buscando tú? ¿Cómo lo estoy buscando? ¿Sabes qué? Si hay un hermano que no está en ningún ministerio, te pregunto, ¿pero ofrendas? Porque si ofrenda es un ministerio. ¿Es un ministerio la ofrenda, hermano? Sí, porque sostienen al ministerio. De las ofrendas podemos evangelizar, de las ofrendas podemos pagar internet. Entonces, si estás dando, pero si echas una cora al mes, hermano, y no te estamos pidiendo dinero, porque esta iglesia no ha necesitado este momento. No evangelizas, pero asistes regularmente a la iglesia, no dejas de congregarte, estás aprendiendo. ¿Y qué iglesia estás dirigiendo? Tu hogar, porque entre más aprendes, más sabio te haces. Y es lo que estamos hablando. David es inteligente y es sabio y le teme a Dios y le dice, no me castigues, ¿sabes? Este salmo se llama penitencial porque David expresó verdaderamente el arrepentimiento de su pecado. Él lo declara. Yo no sé, nosotros no estamos acostumbrados a confesar. A los católicos les enseñan a confesar, pero lo hacen equivocadamente. Le confiesan al sacerdote. Pero tú le confiesas a Dios tus pecados. Verso número 2. Porque tus saetas o tus flechas, como tengas la traducción ahí, están puestas sobre mí y tu mano me está oprimiendo. Un creyente que está en pecado va a sentir la persecución de Dios. Un creyente que está en pecado se va a sentir sofocado. Un creyente que es salvo, el Espíritu Santo lo va a redarguir de pecado. Y cuando ha pecado, ahí tiene la mano de Dios. Y baja la vista, se siente avergonzado. ¿Tenemos Judas en la iglesia? Claro que sí. Tenemos Judas que te dan golpe en el pecho y hasta lloran en la iglesia y no nos más sinvergüenza. Pero también tenemos gente honesta que cuando peca igual que David se humilla ante Dios. No abandona la iglesia. Entonces David dice, el pecado oprime. Hermano, yo ando pecando y me siento chévere. ¿En qué conclusión podemos sacar de eso? ¿Qué conclusión? Tengo un año de ir a la iglesia, hermano. Yo solo voy allá cuando hay celebraciones, no voy 3 veces. Y luego me dicen, y soy santo y soy creyente. A mí no me lo digas. Será Dios que sabe si Él lo es o no. Yo no estoy para eso. Pero una cosa estoy seguro, que un creyente que tiene el Espíritu Santo y le quema por dentro, hermano, te lo digo yo no voy a hablar de ti, voy a hablar de mí. En un tiempo yo nunca abandoné a mi Señor, pero en un tiempo no estuve en ningún ministerio. Y saben, cuando yo andaba vagueando los domingos y yo pasaba por una iglesia y oía cantar a los hermanos,
ya no podía pasar yo. Entraba a la iglesia, no podía, no podía. A veces andaba en San Salvador, en Santa Ana, en Usulután, en San Miguel. Pero cuando oía cantar en una iglesia, hermano, yo iba. No podía. Cuando el Espíritu Santo te quema, no puedes. Y cuando tienes el Espíritu Santo y estás pecando, no puedes vivir en ese pecado. Puedes pecar, pero no vives porque no estás feliz y estás siendo oprimido. David le estaba oprimiendo el pecado. Sentía como flechas en su pecho, es una metáfora. Y dice, y él sentía mal. Verso 3. No hay ninguna sanidad en mi carne a causa de tu indignación. ¿Qué sentía David? Que Dios le estaba diciendo, caramba. Hermano, uno tiene hijos que a veces se indigna de la conducta de esos hijos. Lo avergüenzan a uno con su conducta, pero no dejan de ser hijos, pero te indigna la conducta de esos hijos. Y máxime cuando tiene gente que te termina de acabar, ¿verdad? Y es el hijo de fulano, y es el hijo de sultano, y miren el talle, ¿verdad? Uno de padre siente vergüenza, siente que se le cae la cara. Ahora, cuando los hijos de Dios andan haciendo barrabasadas, ¿qué dice David? ¿Qué pasa? Se indigna el Señor. Ahora, Dios no se va a indignar por un borracho que es hijo del diablo. Dios no se va a indignar por un impío, porque esa es su naturaleza. Pero Dios se va a indignar porque un creyente actúe como un impío. Él se va a indignar por eso. Y no solo Dios se va a indignar, la gente se encarga, hermano. Aunque seas un mal creyente, si te ven venir a una iglesia y te ven a hacer algo malo, la gente te señala como eso. Lo primero que te saca, y es creyente. Si andas en el mercado y alza la voz o dice una mala palabra o insulta a alguien, y es creyente, y es de tal iglesia. ¿No es cierto? Ahora, si se indigna la gente en que nosotros tengamos conductas que siendo creyentes no son apropiadas para nosotros, ahora imagínate Dios. No, pero es que estoy en lo correcto. No, hermano, no se trata de eso. Es de renunciar al orgullo. Entonces David sentía oprimido. Hermano, hay creyentes que están en depresión, sí. Hay creyentes que están deprimidos. Hay creyentes desesperados. Hay creyente cargado, pero ese creyente a veces por ignorancia y a veces porque él mismo no quiere entender, Dios le habla y no abandona su pecado. Hay creyentes que están viviendo carnalmente y por eso siente, mire, bueno, dice David, nosotros, hermano, cuando el pecado nos lleva a tener problemas de salud, el pecado nos lleva a tener problemas de salud, la tristeza nos lleva a la depresión. La depresión nos lleva a la presión alta, nos lleva a tener el colesterol y nos daña completamente. Nos daña. No estamos libres de eso. Hermano, yo tengo presión alta, estoy en pecado. No, yo no estoy diciendo eso, hermano. No estoy diciendo eso. Pero el pecado es sinónimo de enfermedad. Las enfermedades son sinónimos de pecado. Hermano, ¿quiere decir que alguien que está enfermo es por el pecado? Sí. Pero si yo no he pecado, no me refiero a ese pecado, me refiero al pecado original que hizo entrar la muerte. Y para que nos muramos, no nos vamos a morir sanos. ¿Cómo nos vamos a morir? Enfermos. Entonces, ¿pero quién metió la enfermedad y la muerte? El pecado. Me refiero a ese pecado, no me refiero a que usted está pecando literalmente. Pero hay alguien que está pecando literalmente y se puede morir, claro que sí. Alguien se droga y bebe, le está acabando el hígado y su cerebro. ¿Sí o no? Alguien que tiene 3 mujeres, de pronto aparece con ungida, con enfermedades. Y es creyente y se muere con ungida, se muere. Con la corrección se muere. David dice, el pecado trae enfermedad. Hay creyentes que no le pasan enfermos. ¿Era por el pecado? Sí y no. Claro que sí. Hay varias ocasiones donde Dios mandó en su palabra encontramos que Dios algunas veces disciplinó con enfermedades, hermano. Disciplinó con enfermedades el Señor. El pecado lo disciplinó con enfermedades. Sí. Dios mandó enfermedades a algunos y los disciplinó con eso. Mandaba plagas.
Y el pueblo aún así no entendía, aún así no entendía. En varias ocasiones Dios castigó de esa manera. Nosotros tenemos ejemplos de eso. Pero dice aquí que el pecado oprime, el pecado trae depresión, porque uno no se siente bien, se siente sucio, se siente podrido. Y mire aquí lo que dice, verso 3. No hay ninguna sanidad en mi carne a causa de tu indignación. No hay shalom en mis huesos a causa de mis pecados. No hay descanso en mis huesos a causa de mis pecados. David estaba enfermo. David estaba débil. David estaba débil. ¿Y cuál era la causa? El pecado. Verso 4. Porque mis transgresiones han ido sobre mi cabeza como carga pesada, pesada sobre mí. ¿Qué es lo que está diciendo David, hermano? Ahí viene la depresión. Y mire, hermano, la depresión, para que te la curen, está fregado. Porque es algo espiritual, es algo interno. La sanidad del alma no se cura con una pastilla. Hermano, ¿y cómo es eso? Yo quiero saber. Bueno, los que tuvieron novio, cuando lo perdieron, ¿qué sintieron? Ninguna pastilla lo curaba. Solo chepetrompos y volvía. No lo cura nada. ¿Y qué tenés, hija? ¿Querés un vestido? No. ¿Querés zapatos? No. A chepetrón. No puede darle ninguna alegría. Una hija que la deja un novio o al revés. O el varón para abrazando los pobres. Porque ha perdido a su doncella. Eso no se cura con pastillas. Cuando nosotros tenemos una enfermedad espiritual, hermano, que alguna gente lo ve como broma, hasta el psiquiatra van algunos carnales. Y digo carnales, porque son enfermedades espirituales. Y el psiquiatra lo que hace es drogarlo, le da una pastilla y lo pone. ¿Cómo te llamas? Pero anda tranquilo. Los psiquiatras lo que hacen es dar droga. Bueno, que si usted está alentado y lo meten al psiquiátrico, sale loco. Porque lo endrogan. Y después usted no controla la droga. Pero Dios es maravilloso, ¿no? Y Dios dice: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados. Yo descanso en Él y no necesito un psiquiatra. No, el psicólogo me necesita a mí, el psiquiatra, para hablarle del amor de Dios. Amén. Porque yo tengo paz. Porque estoy en paz con mi Dios. Y porque he alcanzado salvación. Amén. Los creyentes debemos vivir de esa manera. David está angustiado. David era un creyente. David era un siervo de Dios. David temía a Dios, pero estaba angustiado. No sé dónde queda el evangelio de la prosperidad de aquellos que dicen que es Disneylandia ser creyente. Este creyente había caído en pecado y a causa del pecado estaba enfermo y estaba deprimido. Estaba deprimido. Mira el verso 4 dice: porque mis transgresiones han ido sobre mi cabeza. Es decir, no estoy enfermo solo físico, sino que estoy enfermo de mi alma también. Estoy enfermo de mi espíritu. Siento problemas, siento angustia. Y eso no lo cura la apatía. Lo que hacen los doctores, los psiquiatras es dormirlo, lo endrogan a usted. Cuando le agarran, y lo duermen. Es lo que hacen. Pero no le resuelven el problema. No le resuelven el problema. Pero Dios resuelve el problema cuando tenemos paz para con Dios. Él sí resuelve el problema. Entonces David se sentía angustiado. Sabía que no quería que Dios lo reprendiera enojado. Y ahora él dice: yo estoy enfermo de mi cabeza y siento una carga pesada sobre mí. Es una depresión. Los antidepresivos son drogas que nos alteran el organismo para alegrarnos, pero nos duran 2, 3 horas, 4 horas un medicamento. Y luego, los drogadictos, usted lo conoce, el drogadicto mientras aspira la coca, ese hombre se levanta, pero a las 2 horas, vámonos otra vez, vamos. Y luego se vuelve a levantar, hermano, y luego vuelve a caer. En cambio, los creyentes, la alegría del Señor es para siempre. Amén. Porque lo tenemos viviendo dentro de nosotros. La droga los hace vivir un mundo de ilusiones en un momento. Y los antidepresivos hacen eso. Entonces David estaba deprimido, de seguro que en otra época le hubieran dado drogas para que él se alegrara, para que él olvidara eso. Verso 5.
Tengo llagas que hieden y supuran a causa de ¿qué dice? ¿Para qué pequé? Yo no sé si tú te has arrepentido del pecado que has hecho, hermano, que da asco y que después dices, ¿para qué hice yo? Es más, lo pagué caro y no valía la pena. No valía la pena. A veces ofendemos a Dios por cosas que no valen la pena. A veces negamos a Dios por gente que no vale la pena. La gente no vale la pena. Pero mientras te dan garabato, porque a la gente le gusta eso. David dice, mi pecado apesta. Apesta. Yo no sé si alguna vez te ha salido algún grano a ti y ves la putrefacción, o sea, esa pus que aparece ahí. Bueno, las que son enfermeras están acostumbradas a ver llagas de todo tipo, hermanos, llagas de todo tipo, que hay que extirpar, que hay que limpiar. Y cómo se está pudriendo la carne, cómo se hacen agujeros y se pudre la carne, porque hay microbios ahí. Así se pudre nuestra alma con el pecado. Es por eso que debemos liberarnos de él. Y eso es lo que él dice. David, yo me siento putrefacto. Yo me siento eso. David hizo angustia por el juicio que Dios iba a hacer con él. Dios a veces castiga a la gente, a veces enojado y a veces no, pero la corrección siempre se va a hacer. A veces ¿cuál es el motivo de un castigo? A veces para que volvamos a él. Vamos a ir a Hebreos para que miremos un ejemplo ahí. Hebreos capítulo 12, verso del 5 al 11. Hebreos 12, verso del 5 al 11. Hebreos 12, versos del 5 al 11. También he olvidado el consejo que habla a ustedes como a hijos. Mi hijo, no menosprecie la disciplina de Yahvé, ni se desanimen cuando Él los corrija. ¿Nos va a corregir el Señor, hermanos? Y debemos desanimarnos. Algunos hermanos a veces se van de la iglesia. Señor, esta enfermedad que tengo y tú no me la quitas. Sí, pero no sabes por qué te vino, ¿no? No sabes por qué te vino. Algunos ven el pecado tan suave que creen que no merecen ser corregidos, ¿no? Algunos creen que pueden jugar con Dios. 12:6 dice, porque Yahvé disciplina a aquellos que aman. Hermano, a mí no me disciplina, pues no te ama, papá. No te ama, no te ama. No te amo. Hoy andábamos en San Miguel con mi esposa y trajimos al hermano, al esposo de Iris, y veníamos conversando. Y yo, hola hermano, ¿cómo estás? No, pues aquí saliendo del trabajo, mi esposa lo vio, yo soy un poco despistado, soy maduro para manejar, no veo. Y entonces mi esposa lo vio, sí. ¿Y qué pasó en tu carro? Estaba mirando. Y el salario que hoy tienes es menos que el que ganaba. Es que cuando vienen las cosas vienen en combo, hermano. No vienen solos y nos reíamos de eso. Todos los creyentes alguna vez hemos pasado que se nos vienen en combo. Se enferma el uno, cae el otro, se levanta, nos falta el pisto, no hay trabajo. O sea, nos vienen en combo. Por eso David dice, no me castigues cuando estés enojado, porque me vas a acabar. Corrígeme, pero corrígeme con amor. Y el Señor dice aquí, al que ama castiga, hermano, si tú abandonas la iglesia y te sientes como rana en charco y no te desesperas por alabar al Señor ni porque entregarte con tus hermanos, piénsalo, ¿cómo estás viviendo? La palabra dice que Dios nos disciplina como tú disciplinas a tus hijos para que se haga un buen hombre.
no para destruirlo, no lo vamos a castigar para destruirlo o para vengarnos, no, es para que él aprenda a no hacer eso, para que sea un buen hombre. Y es lo que dice aquí. Y pone el ejemplo de que nuestros padres nos disciplinaban y nosotros aceptábamos la disciplina. Hace poco estaba hablando de la muerte de mi padre y me decían en mi trabajo, como les digo, las cosas vienen en combo. Dios me disciplinó a mí, me disciplinó muy fuerte, muy fuerte. Fui humillado fui humillado a lo sumo. Estábamos conversando ahí y entonces me dijo, ¿su padre murió? Sí, sí. ¿Usted no le dijo a nadie? No. Nosotros queríamos ir a dejar flores, pero como usted no nos dijo, era porque usted no quería que fuera. Mi dolor es mi dolor. Y mi padre nos corregía a nosotros y lo recuerdo. Y si no fue el mejor de los padres, pero fue mi padre. Y ahora soy lo que soy por lo que ellos me fundaron ahí también. Y miren, cuando esto me ocurrió, veo yo a David y cómo resistió, me dice, y le dice, ¿y sabes qué? Se murió su padre y al siguiente día estaba trabajando aquí. Hay unos hermanos chillones. Y a veces de usted trompudo, no, yo he dado el ejemplo. Cumpleaños y cosas, yo a mis hijas las crié aquí en la iglesia y mis hijas, mientras yo estoy vivo y estoy aquí, no han faltado los cultos, aquí están y ustedes los ven. Nunca han oído cuántos años cumplen o que se hacen esto o lo otro. Porque es una vanidad. La honra y la gloria solo es para Dios, no para el ser humano. Solo damos gracias porque Dios nos da vida. No porque mis hijas no sientan la presión social, tal vez la sienten, pero renuncian. En algún día cuando ellos no estén se van a acordar, le van a enseñar a su familia. Cuando mi padre murió, tenía la corte de cuentas en mi trabajo por una traición que me habían hecho. Fui humillado a lo sumo. Humillado a lo sumo. Entonces yo no podía dejar eso allá, porque estaba siendo investigado y no quería que me hicieran fraude. Entonces tenía la corte de cuentas y mi papá estaba enfermo. Y mi papá pidió que lo llevaran al hospital de Ciudad Barrio. Yo salía de mi trabajo a las 3, pasaba comiendo aquí y me iba al hospital. Allá a veces dormía en una banca dura porque allí no es hotel. Allí no es hotel. Y lo obliga a estar usted con el paciente para que lo lleve al baño y lo bañe y todo eso, porque las enfermeras ya no quieren atender nada de eso. A las 5 de la mañana me venía para acá, me pasaba bañando, desayunaba un poco y me iba a trabajar. Hasta que mi papá murió. 9 días de luto que yo tengo derecho y no me tomé ningún día. Tenía la corte de cuenta ahí. Viene el mundo. Señor, no me castigues con ira. Y yo nunca gemí, seguí dando los estudios bíblicos aquí, seguí predicando. En un momento le dije, pastor, estoy angustiado. En un momento. Dios no nos da nada que no podamos resistir, amén. Él da la prueba, Él da la fuerza, Él da la salida. Ahora yo me pude identificar con David, pero sería de gusto eso. Sería de gusto eso. Ay, Señor, ay, hermanos, oren por mí porque confiesa tu pecado y abandona el pecado. Abandona el pecado. A veces yo por eso les digo que no oramos yo en lo particular no me gusta orar por todo. Porque yo como voy a orar, un hermano tiene 3 mujeres, viene aquí, hermanos, oren porque estoy angustiado, ayúdenme. Y yo voy a orar y no me dice por qué, porque hay hermanos que no dicen por qué. Solo llévenme en oración. Ay, bendice al hermano, dale más mujeres. ¿Cómo voy a orar yo eso? Dale más salud para que tenga más mujeres. Vea qué ridículo. Tú no sabes la vida de cada hermano para andar orando y andarme poniendo yo en oración. Oren por todos, dice Juan. Tengan cuidado de lo que hacen. Ahora hay una instrucción aquí. David dice, pero mira, verso 5. Tengo ya que hieren su pura la causa de mi necedad. La regué, dice David. Verso 6. Estoy encorvado, postrado completamente. Camino con semblante enlutado todo el día, hermano. Los hermanos que tenemos problemas en la espalda sabemos lo que es eso, ¿verdad?
nos sentamos y cuando lo levantamos, hermano, vamos poquito a poco levantando, porque no nos podemos levantar de un solo, los que tenemos problemas. David era lógico que estaba angustiado, estaba hecho pedazos, posiblemente tenía llagas literales, casi a todo el que tiene problemas y esto lo saben las enfermeras, casi todos los que quedan postrados siempre les salen llagas, siempre tienen llagas, ¿verdad? Y si no se cuidan es un problema eso. Lástima que uno aprende cuando ya el pariente se ha muerto. Pero en todo caso, David dice: camino encorvado, ando el rostro decaído, andaba amargado, andaba problemas. Verso 7: porque mis lomos están ardiendo y no hay sanidad en mi carne. Tenía enfermedad física y tenía enfermedad del alma. El pecado nos trae eso, nos trae problemas. El pecado nos trae. Usted no quiere que peque, no, hijo. No es que usted no me deja ir al baile, usted no me deja tener marido, usted no me deja. No, hija, no, hijo. No es que yo no quiera. Te va a ir mal, vas a sufrir, hija. Usted como no fue joven, usted que hay que venir a la 1 de la mañana, hija, estos tiempos están difíciles. Me gustan las canciones mexicanas porque las canciones mexicanas expresan cosas. Y hay una que dice: mi mamá me lo decía, no vayas al baile, hijo. Y ese día lo mataron en esa canción, ¿verdad? Y él, no es como se llama esa canción, pero dice: mi mamá me lo decía, no vayas al baile, hijo, pero él te burro, lo mataron. Lo mataron. Entonces, ¿cómo se llama? ¿No? La Rosita Alvide. Rosita Alvide. Mi mamá me lo decía, ¿verdad? No vayas al baile. Pero ella fue burra, y Dios nos libra, y a veces somos burros con eso. No entendemos que vamos por las oraciones de la viejita. Ahora, David está aconsejándonos, David se está poniendo, esconde su pecado David, hermano. Esconde su vergüenza. No, David dice: estoy encorvado, estoy podrido, tengo dolor de cabeza, estoy deprimido, un héroe. ¿Pero por qué lo hace? Porque aprendamos nosotros. Él está declarando. Algunos hermanos no comparten con nosotros su angustia, porque son reservados y así les enseñaron. Yo no me voy a avergonzar de lo que pasa. Yo lo digo como testimonio. ¿Por qué? Porque Dios me libró. O sea, la maravilla no está en el problema, sino que la maravilla está en cómo Dios me libró del problema. ¿Ven? Dios me libró del problema. Fíjense que alguien en mi trabajo dijo, cuando esto ocurrió, alguien en mi trabajo dijo: me corto los testículos y este hombre no lo sacamos del trabajo. Así dijo. Imagínense que así dijo: me corto los testículos si este hombre no se va de este trabajo. Así lo dijo. Y ahora le preguntan: ¿te lo sabré? Porque sigo en mi trabajo para la honra y gloria de Dios. Amén, hermano. Para la honra y gloria de Dios, hermano. Para la honra y gloria de Dios. Porque el problema era tal que él le hizo como que iba a comer algún pastel, hermano. Aquí ya estuvo, ¿verdad? Aquí ya se fue. Entonces con David, miren lo que dice David, verso 8. He sido afligido, derribado completamente, he rugido con los gemidos de mi corazón. Verso 9. Yahvé, delante de ti está todo mi anhelo, mi gemido no está escondido de ti. Verso 10. Mi corazón está afligido, mi fuerza me ha fallado y la luz de mis ojos no está conmigo. Algunos de ustedes tienen estos síntomas, hermano. Algunos se quejan, vienen al culto de oración, pero ¿alguien está tan amolado como David? Ninguno de nosotros ha estado tan amolado como David. Tenía razón David de decir: Señor, no me castigues enojado. Estoy fregado completamente, medio ciego, dolor en los huesos, dolor de cabeza, deprimido, llagas que le curaban pus. ¡Wow, hermano! Estaba fregado completamente, pero sabía que era por el pecado. Y algunos de nosotros estamos en pecado. ¿Y por qué será que Dios? ¿Y por qué será? Y estamos en pecado. Somos disimulados con Él. ¿Y cómo es que soy disimulado con Dios? Cuando soy disimulado con la iglesia, hermano.
No son disimulados con la iglesia, están disimulados con Dios. Porque este es su reino. Y es aquí donde se sirve. Por eso te preguntaba, no para juzgarte, sino para que entres al reino de Dios, para que participes. Fíjense que las mujeres les llevaban comida a los apóstoles, las mujeres llevaban dinero, las mujeres mantenían el ministerio de Jesús. Las mujeres mantenían el ministerio de Jesús. Tenían su ministerio ellas. Entonces aquí hay hermanos dadivosos, que gracias a ellos se mantiene también esto, porque Dios los bendice. Entonces, hermano, no esperemos que Dios nos lleve hasta ahí. Y dice aquí, verso 11, mis amigos y compañeros se acercaban delante de mí, se acercaban delante de mí, aún los más allegados mantienen su distancia. Esto es normal, hermano. Esto es normal. Cuando vos estás en bonanza, todos son tus amigos. Pero cuando estás en el suelo, y vos conoces a fulano, no a fulano, te hacen los mareados, hermano. Ahora, el pecado nos separa de Dios y nos separa de los demás. Un pecado que nos lleve a la desgracia, hermano. Cuando la gente es pudiente, le abundan los amigos. Cuando la gente no tiene nada, no se acerca a nadie. No se acerca a nadie. Entonces, miren todos los efectos que el pecado tiene. Y David los estaba sufriendo. Y dice David, ten piedad de ti. No me castigues así de enojado. Ahora, si yo te enumero, hermano, si yo te enumero, deprimido, dolor de cabeza, llaga podrida, todo, y ahora agreguémosle soledad. Soledad. Dios te da la espalda, o vos le diste la espalda a Él por tu pecado, y la gente te da la espalda. Dime un ejemplo de eso, hermano. Un hermano que se mete con otra mujer, ¿qué va a hacer la esposa? No es la esposa. Aquí hubo un caso, aquí cerquita hubo un caso que terminó en la muerte. A veces la mujer que te sonríe porque te mira una fichita, cuando ya se acabó la fichita, te cierra la boca y te saca el colmillo, ¿no? Y después el pagado quiere regresar de la mujer, ya cuando no tiene nada que ofrecer, quiere regresar de la mujer. Y no se queda ni con la una ni con la otra. El pecado trae soledad. Y aquí hay muchas historias. Y en todo el mundo hay historias. Ese hermano tenía una empresa, ese hermano tenía un hogar tan bonito, y ese hermano, esta es la historia del mundo, ¿no? Esta es la historia del mundo. Pero el pecado nos lleva a eso. Y es lo que está declarando aquí, para que les enseñemos a nuestros hijos. Así es que los amigos se separan. Verso 12. Aquellos que buscan mi alma me ponen trampas. Los que hablan de hacerme daño hablan vanidades y maquinan engaños el día entero. Yo viví esto, hermano. Yo no tengo enemigos. Yo en mi trabajo hablo con todos, pero tengo personas que yo no les caigo bien, solo por existir. Y viven permanentemente solo viendo qué daño te pueden hacer. Viven permanentemente. Yo entiendo a David en esto. Yo no sé en tu caso, hermano. Yo no sé en tu caso, pero en mi caso y en los trabajos. Y bueno, veníamos hablando con este hermano. El hermano inclusive está trabajando en San Miguel por problemas con el jefe donde trabajaba aquí. Yo como no soy algo despistado, yo no sé qué trabajaba el hermano aquí, pero tuvo problemas con el jefe. Y ahora el hermano gana menos y trabaja en San Miguel por problemas. Y me dice el hermano, a veces uno cae mal. Y trata de hacerte la vida imposible. Pero ni modo. No hay mal que por bien no venga. Tengamos fe, le digo yo, y que las cosas son para bien y que van a salir bien. Y él me venía dando testimonio de que al que gana menos, pero no me hace falta nada. Amén. Amén, y ahí vamos. Entonces entiendo a David en este caso. Verso 13, y esto es un consejo poderoso. Pero soy como hombre sordo, no los oigo, y como un mudo no digo ni una palabra. Hermano, cuando esas urracas, cuando esos, ¿cómo llaman estos pájaros? Cocosicas. Cuando esas cocosicas hablen y hablen de ti, tú
Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Ay, pero hay hermanos que una cosa le dicen y lo aterran a usted, hermano. Lo aterran a usted. Pero debemos de aprender a callar. Vieran qué sabio es eso, hermano. Yo era una popocica y miren, el Señor me ha enseñado tanto. Ahora en mi trabajo, cuando un detractor quiere decir algo, permítame, ¿cómo no? Y mire que esto y lo otro, y yo, y esto. ¿Terminó? Sí, continuemos. Y antes yo, ¿cómo? ¿Cómo dijo? ¿Qué tal cosa? Ay, empezaba yo, hermano, a pelear. Y ya la reunión ya no era reunión, sino que bronque. Pero vieran qué bonito cuando el Espíritu te llena y mire que usted me cae mal y esto aquí y que lo otro, ¿verdad, compañero? Y que lo otro así. ¿Ya? Sí. Continuamos con la reunión. Mire, qué bonito. Y los demás compañeros, qué sabio el director. Y antes, ¿no? ¿Cómo dijo? Que yo que... Y empezaba yo. ¿Cuál es el consejo aquí, hermano? Callar, dice David. Y callé porque estaba dejando a Dios en las cosas. Verso 15. Porque es en ti, oh Yahvé, que yo espero. Tú escucharás, oh Yahvé, mi Elohim. Hermano, esperar en Dios es tener y confiar en eso. Haré las cosas que tengo que hacer, hermano. Las haré, pero voy a confiar en Dios y no solo en la carne, sino que voy a confiar en Dios. Verso 16, yo dije, no los dejes alegrarse de mí, porque cuando mi pie resbaló, ellos hablaron con jactancia contra mí. En salvadoreño decimos, hicieron leña del árbol caído. Hicieron leña del árbol caído. A veces hacemos nosotros, pero qué bonito. Hace poco, estos conflictos de trabajo, hermano, es bueno dar palabras de aliento a la gente que destruye. Y vieran cómo esa gente siente de agradable cuando usted le da palabras de aliento, ¿verdad? Hace poco, en el trabajo, una compañera en estos grupos que hacen y la destituyeron de jefe, y este el otro. Y entonces yo le escribí un correo diciéndole, Dios no se equivoca y sabe hacer la voluntad y es soberano sobre las cosas, ¿verdad? Porque estaban ahí. Entonces me contestó, amén. Esas palabras me han ayudado mucho, porque cuando el árbol ha caído, hermano, nadie está con el árbol caído. Todos sirven solo para pegar el hacha, pegan el hacha y hacen leña del árbol. Pero nadie le dice, ¿sabes qué? Levántate. ¿Sabes qué? Dios te ama y va a salir adelante. Esas palabras a veces lo necesita la gente, pero no mucha gente le gusta acercarse a los caídos. Y David estaba hablando de eso. Y dice aquí, verso 18, no, verso 17, dice, porque estoy lleno de plagas y mi dolor está siempre conmigo. Verso 18 dice, yo declaro mi maldad, yo declaro mi iniquidad, estoy ansioso a causa de mi pecado. Hermano, ya sabe lo que es la ansiedad usted. Hablamos de la depresión. ¿Sabe lo que es la ansiedad? Hay gente, esto se aprende, hermano. Yo en los alumnos, ¿cómo detecto la gente ansiosa? Si yo quisiera detectar en ustedes la gente ansiosa, a veces les miro la pluma con que anda para escribir. Si ese lapicero está mordido, machacado y el borrador de pedal, usted es ansioso. La gente que lee así, gente ansiosa, anda todo el tiempo así. Y los objetos que tienen los muerde, los masca y los tiene ahí. Gente ansiosa. Y esto es igual que la depresión, pero son dos cosas. La depresión es para abajo y la ansiedad para arriba. Son dos cosas diferentes y las dos las controla el control. Entonces David tenía las dos. Por ratos ansiosos y dice, yo estoy ansioso, pero declaro mi iniquidad. Pero, verso 19, pero mis enemigos viven y son más poderosos que yo. Son multiplicados aquellos que me odian sin razón, ¿verdad? Y con lo que hablamos con el hermano.
y puesto que ellos pagan mal por bien. Me decía un compañero que ha llegado ahora a trabajar, él es ingeniero agrónomo y trabajó con una ONG alemana, trabajó, no sé ni por qué está en la escuela, trabajó con una ONG alemana con grandes sueldos, hermano, y entonces él tuvo a cargo el jefe de la zona oriental, y entonces me dice, mi esposa me pidió un favor que colocara a un individuo a trabajar, y lo coloqué, y fue mi peor cuñado. Fue mi peor cuñado. Fíjate que cuando yo no llegaba, me tardaba, y había una reunión que estaba así, y este es el que gana más, y miren, no viene, anda fregando de seguro, esto solo nos explota a nosotros, y él lo había colocado ahí. Hay gente, como dice David, paga mal por bien. Yo tuve una secretaria que le di la total confianza y me metió el puñal desde aquí hasta por aquí, bien atravesado, bien atravesado. Y fíjate que cuando yo le dije, ¿por qué me hiciste esto? Ella puso a llorar y me pidió perdón. Me pidió perdón y él puso a llorar. Pero le dije yo, ¿qué te hice yo? ¿Qué te hice? 15 años de tenerla trabajando. Le daba las llaves de todo, todo. Ahora yo entiendo a David y dice aquí, esa gente que usted a veces confía, hermano, es la gente que le va a meter el puñal a usted. Y dice aquí, y puesto que ellos pagan mal por bien, ellos se oponen a mí porque yo persigo el bien, simplemente le caen mal porque no son como ellos. Verso 21, no me abandones, oh Yahvé, mi Elohim, no te apartes de mí, acércate deprisa, ayúdame, oh Yahvé, de mi salvación. Hermoso salmo, muy humano, muy actual. Yo no sé si tú has vivido esto, yo lo he vivido. Yo he pasado por estas angustias. Yo no sé qué aflicciones has pasado tú, pero yo he pasado estas aflicciones y estas humillaciones. Y David nos declara y da un ejemplo. ¿Sabes qué? ¿Y qué aprendo yo de él? David confiesa y se arrepiente al final de su pecado. Y clama que el Señor no se aleje y que venga. Cuando pequemos, y esto lo debemos de aprender todos, un hermano que cae en pecado no es para que nosotros lo desechemos, hermano. Es un hermano para que nosotros lo abracemos, para que nosotros lo ayudemos, hermano, para que salga de ese pecado. Si él nos desprecia, ni modo, pero no es que vamos a despreciar a un hermano. Ay, la hermana tal está en la escuela dominical y salió embarazada, desechémosla, es una pecadora. ¿Verdad? El hermano tal es tal cosa, el hermano tal. Hay hermanos que se encargan como que son de la SS cristiana, que andan ahí investigando la vida de los demás hermanos y declarándola al pastor, ¿verdad? No sé si es comando cristiano de pecado, y andan ahí, ¿verdad? Hermano, ese hermano no debería tener el privilegio, hermano diablo. Ya ven eso. ¿Verdad? Pero David no necesita viejas chambronas. David, él declara su pecado. Y lo escribe para que nosotros aprendamos. Y dice, yo soy la podrida llaga, hice esto. Señor, no me castigues con tu vida. Quiero volver a tu comunión, perdóname, lo confieso y ven a mí. Es la actitud que el creyente debe de tener. Gloria a Dios, hermano. Yo no estaría al frente aquí, porque antes le enseñaban a uno aquí que tenía que ser dignista aquí, muy digno para estar aquí. Como algunas hermanas que creen que son dignas para tomar la cena del Señor. Alguien les había enseñado, que los habían metido de tal manera que ellos creían que hasta que fueran dignas. ¿Y cuándo iba a hacer eso? Si David, imagínense que David, con todo este pecado y todo eso, y que caminó de acuerdo al corazón de Dios, y miren cómo está confesando su pecado. Eso nos alienta, hermanos, que nosotros como creyentes no debemos claudicar, debemos de pedir perdón, debemos de confesar y seguir adelante. Ya es lo que Dios nos ha dicho. Y Dios, un espíritu humillado, no despreciará el Señor. Bendiciones. Hermano pastor, nos despide palabras de oración.